Capítulo 5. Las debilidades de un hombre fuerte. Jor-El es un científico que vive en el planeta Krypton. Antes de la destrucción de su mundo, envía en una nave a su hijo Kal-El a la Tierra para salvarlo. La nave aterriza en Smileville, Kansas, Estados Unidos, donde Jonathan y Martha Kent lo crían como su hijo Clark. Conforme va creciendo, el pequeño comienza a mostrar facultades físicas extraordinarias. En su momento descubre sus verdaderos orígenes y decide utilizar su fuerza para el beneficio de la humanidad. Es así como surge Superman, con su atractivo traje azul, su capa roja y el escudo con la S en el pecho. El nuevo superhéroe somete a los ladrones, además de evitar desastres naturales y accidentes automovilísticos. Incluso en algún momento frustra un ataque nuclear. El mundo se siente muy seguro bajo la protección de Superman. El problema de Superman es que tiene puntos débiles. Uno de ellos son las mujeres, más bien una mujer, Lois Lane. Una mujer periodista compañera de Clark Kent, Superman, en el diario El Planeta de la ciudad de Metrópolis. El joven se enamora perdidamente de la chica, al punto de renunciar a sus poderes sobrenaturales con tal de casarse con ella. No obstante, más adelante modifica su situación y recupera su fuerza. La otra debilidad de Superman es la kriptonita, un mineral ficticio capaz de anular los poderes del héroe. Esto lo descubre Lex Luthor, un rico villano que se esfuerza por destruir a Superman. Así que después de muchos esfuerzos obtiene un trozo de kriptonita y lo utiliza para someter a su enemigo, quien sucumbe al poder del misterioso mineral. Vaya, parece que los hombres fuertes tienen sus debilidades. No cabe duda que los modelos bíblicos siguen influyendo mucho en las historias contemporáneas. Hay varias similitudes entre la figura de Sansón y Superman, en especial con la cuestión de los puntos débiles de ambos personajes, caracterizados por una fuerza extraordinaria. Los dos comprometen su misión debido a la pasión por una mujer, y más tarde la retoman, aunque en el caso de Sansón solo para cumplirlo por última vez. Además, ambos son susceptibles a un elemento o acción, la kriptonita para Superman y el corte de cabello para Sansón. Otro factor muy interesante común entre ambos personajes tiene que ver con los enemigos. Ambos cuentan con villanos que tratan de destruirlos a cualquier costo, quienes en su momento descubren el punto débil de los héroes y se esfuerzan por acabar con ellos. Los filisteos son los grandes rivales de Sansón, mientras que Lex Luthor es el adversario de Superman. Algunos estudios científicos han llegado a la conclusión de que Sansón padeció síndrome de Guillain-Barré o miastenia grave cuando se quedó sin fuerzas. No obstante, hay quien afirma que su verdadero problema era el autismo o que la frase "el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él", Jueces 13:25, se refería a ataques de epilepsia. Este tipo de diagnóstico se ha ofrecido debido a ciertos rasgos de Sansón: pobres habilidades sociales y de comunicación, actividades e intereses restrictivos y repetitivos, supuestos ataques epilépticos, alimentación anormal como el hecho de comerse un panal de miel que estaba en el cadáver de un león, predisposición a la violencia e insensibilidad al dolor. Otros autores consideran que el problema de Sansón tiene que ver con un trastorno de personalidad narcisista. La característica principal de dicho trastorno es un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que se inicia a la edad adulta temprana y que está presente en una variedad de contextos. De acuerdo con el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, para considerar narcisista a una persona, este debe manifestar 5 o más de las siguientes características. 1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. 2. Está absorto en fantasías de éxito, poder, brillanteza, belleza o amor ideal ilimitado. 3. Cree que es especial y único, que solo puede ser comprendido o solo puede relacionarse con personas o instituciones de elevado estatus. 4. Tiene una necesidad excesiva de admiración. 5. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de recibir un trato especial o de que se cumplan automáticamente sus expectativas. 6. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para sus propios fines. 7. Carece de empatía, no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. 8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él.
9. Muestra comportamiento o actitudes arrogantes de superioridad. Sansón se acomoda muy bien al patrón narcisista, ya que dedica la mayor parte de su vida al exhibicionismo, jactarse de su genio y potencia muscular, a buscar la complacencia propia, a la sensualidad con mujeres de dudosa moral y a fastidiarse terriblemente cuando no era satisfecho. El siguiente comentario lo resume muy bien. Es incuestionable que Sansón no fue un psicópata bravucón, pura fuerza y falto de cerebro. Todo lo contrario, fue ingenioso, sensible, con dotes poéticas, como dice Jueces 14, 14, 18, 15 y 16, y con astucia suficiente para eludir las trampas de los enemigos. Jueces 16, 2 al 3. Su debilidad fueron las mujeres, pero tampoco parece ser un sexópata. Pura pasión, movido únicamente por sus impulsos eróticos. Parecería que buscaba satisfacer más una necesidad de reconocimiento que una debilidad lujuriosa. Le interesaba más la admiración y el halago que el placer. Así se explica la facilidad con que entraba en el juego del gato y el ratón, en la estrategia del desafío en ese estira y afloja, que es una lucha de poder, más que fogosidad sexual. Sansón no fue vencido por las mujeres, sino derrotado por su propia arrogancia y narcisismo. En el marco del trastorno de personalidad narcisista merece la pena mencionar lo que se conoce como el síndrome del emperador. A finales del siglo XX se empezó a enseñar a la sociedad estadounidense que educar a sus hijos de manera permisiva era lo mejor. Supuestamente de esta forma los niños aprendían a seguir su propio camino. Fue así como niños y jóvenes asumieron una importante autoridad en sus hogares. Sin embargo, hoy tenemos una generación incapaz de hallar su lugar en el mundo y afectada por el síndrome del emperador. El doctor Enrique Rojas lo describe de la siguiente manera. 1. El adolescente tiene una escasa capacidad de tolerar la frustración y se deja guiar por sus impulsos. 2. Desarrolla la facultad de manipular a quienes lo rodean para que sus deseos sean obedecidos. Por lo general, se sale con la suya. 3. Cuando no se satisface alguno de sus caprichos, reacciona con violencia, física o verbal, hacia sus progenitores e incluso hacia sí mismo. 4. Su conducta es regularmente agresiva hacia padres, profesores o compañeros de la escuela. 5. No le resulta fácil reconocer sus errores porque no es consciente de las consecuencias de sus actos. 6. No le es fácil construir un círculo de amigos, más bien tiene aliados que utiliza para sus propios intereses. ¿Qué te parece? Un perfil muy cercano a la personalidad de Sansón, ¿no crees? El mayor problema con los jóvenes afectados con el síndrome del emperador es que, en una sociedad que se rige por el hedonismo, el consumismo, la permisividad, el relativismo y el materialismo, su futuro es sumamente desalentador porque padecerían una insatisfacción crónica y quedarían atrapados en la infelicidad. ¿Qué será de ellos? Solo saben exigir obediencia y obligan a los demás a someterse a su voluntad. Claro, no toleran una reprimenda, una crítica o un correctivo. A este tipo de personas los golpes de la vida les enseñan y muchas veces ni así aprenden. Que ellos no son el centro del universo ni los demás son sus súbditos para cumplir sus órdenes. Pero, a veces, las lecciones son tan duras que las consecuencias resultan irreversibles, como en el caso de Sansón. Privilegios de ser fuerte. Dios concedió a Sansón una fuerza extraordinaria para librar a su pueblo de la hegemonía filistea. En su momento, el joven hebreo demostró facultades físicas superiores. Mató a un león con sus propias manos, acabó con 1000 filisteos con la quijada de un asno, arrancó las puertas de la ciudad de Gaza y las llevó a cuesta casi 70 kilómetros. Es posible que más de un joven sueñe con tener una fuerza semejante para ser el muchacho más popular del colegio, obtener aceptación de los demás e impresionar a las chicas, además de ganar el respeto del resto de sus compañeros. Sí, estar bien dotado físicamente te ayuda mucho para defenderte de los demás. Cuando estudiaba la secundaria había un chico alto y robusto que sembraba el terror entre el resto de los estudiantes. Tenía el rostro mal encarado y era de pocas palabras. Se hacía acompañar de una especie de escudero que aplaudía y secundaba todas sus fechorías. Un día alguien me culpó de haber empujado a su hermana. Sin preguntar ni averiguar, el grandulón se abalanzó sobre mí y me empezó a insultar. De inmediato me sacudió a golpes, apenas dándome tiempo para defenderme. El muy cobarde se valió de la ayuda de su lacayo, de modo que ambos me siguieron pegando hasta que llegó un maestro.
los que los ahuyentó. Yo estaba lleno de ira, pero la cosa no había parado ahí. Como había logrado conectar varios golpes, alguien me dijo que el tipo regresaría para seguirme sacudiendo. Entonces me aconsejaron que me fuera a mi casa. Así que salté el muro de la escuela y me fui a casa. La historia estaba lejos de terminar. Esa noche, de manera impensable, el grandulón se presentó en mi casa. Fue recatadamente a hablar con mis hermanos, Ernesto y Luis, para pedir perdón por lo que me había hecho y hacer las paces. Ambos eran muy fuertes, en especial Ernesto, entonces campeón nacional de lanzamiento de jabalina. Alguien le había advertido que mis hermanos no se quedarían tranquilos por lo que me habían hecho, así que era mejor que arreglara las cosas, y así lo hizo. Después de ese día a nadie se le ocurrió meterse conmigo en la escuela, pero no todo es tan sencillo para las personas que, de alguna manera, destacan en algún ámbito de la vida. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que no es fácil ser una persona con facultades extraordinarias? Uno de los problemas con la gente muy capaz es que comete errores ridículos. Tal vez el exceso de confianza los conduce a fallar en asuntos básicos de la vida. Son brillantes en la escuela, en el trabajo y la realización de proyectos complejos. Sin embargo, son terribles a la hora de administrar el dinero, organizar el tiempo o relacionarse con los demás. Eso los hace especialmente vulnerables a los desafíos cotidianos. Además, los hace correr riesgos innecesarios. ¿Merece la pena correr el riesgo? El verano ha llegado a Pamplona, España. Con el calor también ha llegado la Feria de San Fermín, mundialmente famosa por los encierros. La ciudad se inunda de visitantes, los hoteles son insuficientes para alojar a multitudes de turistas que no tienen empacho en dormir en albergues, zonas de acampar y hasta parques, con tal de no perderse la festividad. Por fin llega el día del primer encierro. El centro de la ciudad ha sido acondicionado para convertirse en una ruta por donde los toros serán conducidos a la plaza donde van a ser lidiados, pero adelante de ellos van corredores desafiando la furia de estos animales. A pesar de que hay pastores y corredores asignados que conocen el oficio y que no por eso dejan de correr un elevado riesgo, nunca faltan los turistas imprudentes e inexpertos que insisten en participar en la festividad para experimentar la adrenalina a tope. El trayecto no es muy largo, dura alrededor de 5 minutos, pero puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La gente madruga, se apresura y hasta paga para obtener los mejores sitios para contemplar el vertiginoso paso de los corredores y de los toros. Desde ahí observan un espectáculo que puede llegar a ser mortal para algunos participantes, pero he ahí lo emocionante. Los mejores corredores tratan de correr lo más cerca de los toros e incluso hay quienes llegan a tocarlos. Si alguno llega a caer, hábilmente se coloca en posición fetal y se cubre la cabeza. No obstante, los inexpertos ocasionan embotellamientos y tropezones, que pueden llegar a ser fatales. Así que cada año hay jóvenes empitonados, heridos y a veces fallecidos en esta celebración. Los encierros son comunes en numerosos pueblos de España y Latinoamérica. Alguna vez estuve en un encierro en España horas después de que se había terminado. Me aproximé lentamente al sitio donde salían los toros y acaricié los portones. Me imaginé la escena, la algarabía de la gente, las indicaciones de la policía, la adrenalina de los pastores y corredores, el nerviosismo de los toros. Entonces me pregunté, ¿merece la pena correr este tipo de riesgos? ¿Sería yo capaz de hacer un acto semejante de insensatez? En la vida hay 4 tipos de riesgos: los inevitables, los necesarios, los calculados y los estúpidos. Veamos esto con más calma. 1. Riesgos inevitables. Cruzar una calle, conducir un automóvil, abordar un avión. Todo eso conlleva un riesgo. ¿Cómo sabes que hoy no tendrás un accidente al salir de tu casa? En realidad, vivir es un riesgo, pero ninguno de estos riesgos se puede evitar. No obstante, eso no significa que debemos vivir obsesionados con que algo malo va a sucedernos. El punto es que hay riesgos inevitables en esta vida. 2. Riesgos necesarios. Este es el caso de los riesgos que corren los bomberos al lanzarse a las llamas para salvar a las víctimas de un incendio o el de las personas que tienen que someterse a una cirugía para evitar la muerte. En ocasiones, la vida únicamente nos deja una opción que conlleva un elevado riesgo, pero que hay que asumir si uno quiere seguir adelante. 3. Riesgos calculados. Este es el caso de la adquisición de una deuda para comprar una casa
cambiar de trabajo o de escuela, elegir una carrera profesional, entre otros. El matrimonio también es un acontecimiento desafiante. ¿Acaso no crees que casarse no acarrea riesgos? Por supuesto que sí, no hay garantía de que todas las cosas funcionen como esperas. A pesar de que te cases con una persona de tu misma creencia religiosa o hayas tenido un buen noviazgo, claro, si te casas con una persona que no comparte tu fe, el riesgo de discrepancia se eleva significativamente y la posibilidad de abandonar la iglesia o pasar malos momentos es muy alta. Pero cuando los riesgos se calculan bien, sí que merecen la pena. Son desafíos que Dios pone delante de ti. Y, al igual que a Josué, te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. 4. Riesgos estúpidos. Los hombres fuertes como Sansón muchas veces hacen locuras porque sienten invencibles y creen que nada va a pasarles, aunque corran riesgos estúpidos como correr delante de unos toros en la feria de San Fermín esperando no ser empitonados por alguno de estos. Entre los riesgos estúpidos se incluyen flirtear con una mujer que no es tu esposa, mentir a la hora de pagar impuestos, fumar cigarrillo, consumir drogas, beber alcohol, entre otros. Este tipo de riesgos no merecen la pena. Acarrean elevadas posibilidades de meterte en problemas y te quitan más de lo que te dan. Por lo general el resultado será negativo. Por eso la Biblia dice claramente, el necio muere por su imprudencia. Proverbios 10:21. En diversas ocasiones Sansón corrió riesgos estúpidos, como casarse con una chica de dudosa moral, quemar los campos de los filisteos, tener sexo con prostitutas y meterse en una ciudad amurallada plagada de enemigos. Y como no le pasaba nada, llegó a pensar que en realidad no eran actividades tan peligrosas. Esto lo sometió en un patrón de adicción que fue aumentando la temeridad de sus acciones, a saber, fue pasando de lo estúpido a lo descabellado. 7 torpezas de Sansón. El capítulo 14 del libro de los jueces registra 7 riesgos estúpidos que corrió Sansón. Es decir, no son fallos realizados sin intención, más bien él sabe perfectamente que está cometiendo un error. 1. Insiste en ir al sitio equivocado. El versículo 1. Para Sansón, Timnata es el lugar donde pasa sus mejores momentos. Ahí están sus amigos, sus pasatiempos favoritos y los sitios de esparcimiento. No le gusta estar entre los hebreos ni disfruta de la recreación de sus paisanos. Las actividades de los jóvenes de su pueblo le parecen muy aburridas. Le parece que en Israel todo tiene que ver con la adoración a Dios, sacrificios, ceremonias, días sagrados. Él solo quiere divertirse un poco. Por eso prefiere estar entre los filisteos. Ellos sí que disfrutan la vida. Sansón quiere ser uno de ellos, vestirse como ellos, pensar como ellos y divertirse como ellos lo hacen. Timnat es un espacio donde goza de libertad y hace lo que más le gusta. Y aunque sus padres le han enseñado que ese no es un buen sitio para un joven hebreo, él hace de ese lugar uno de los espacios más importantes en su vida. 2. Va a buscar de las cosas equivocadas. Versículo 1. El joven hebreo sabe perfectamente que no es bueno relacionarse sentimentalmente con las chicas filisteas, pero argumenta que no le gusta a las hebreas. Las filisteas son más atrevidas, tienen más estilo, se arreglan mejor y no son tan difíciles de conquistar. Además, con las chicas de Timnat ni siquiera necesita hablar, basta con mirarse atrevidamente, intercambiar algunas sonrisas y luego comienzan a tocarse. Esas sí son mujeres de verdad. En una de esas reuniones juveniles, Sansón conoce a una chica que le despierta las pasiones. Sus ojos, su sonrisa, su piel, su cabello, sus caderas, todo parece perfecto. Es la chica de sus sueños. El muchacho se entusiasma mucho con la bella dama. Todo le da vueltas y no se le puede quitar de la cabeza. La cosa se pone mejor cuando comienza a tocar a la chica. Vaya experiencia. Sus besos y caricias vuelven loco al futuro libertador de Israel. Toda su fuerza queda sometida por la fogosidad de la joven filistea. Ella le brinda nuevas sensaciones. El fuego de la pasión incendia su cuerpo y su mente. Ya no puede vivir sin ella. Así que es un santiamén decide casarse con ella. 3. Rechaza el consejo divino. Versículo 1 al 3. Lleno de entusiasmo, Sansón vuelve a su casa y cuenta a sus padres que ha encontrado a la chica de sus sueños y quiere casarse con ella. Sus progenitores se quedan de una pieza. Pueden ver la emoción en los ojos del ilusionado muchacho. Habla de su novia como si fuera la mujer más extraordinaria del mundo. Entonces, su padre le dice prudentemente, Pero hijo, ¿acaso no hay ninguna chica que te guste entre tus parientes o en todo nuestro pueblo?
¿Qué tienes que ir a buscar una esposa entre los enemigos de Israel? No empieces, papá, responde el ofendido vástago. Hijo, por favor escucha a tu padre, añade la afligida. Esa chica es la que me gusta, esa es la que quiero y con esa me voy a casar, declaró con firmeza. Cuando la pasión se apodera de un muchacho, es difícil hacerlo cambiar de opinión. Por eso la Biblia dice que la necesidad va ligada al corazón del joven. Proverbios 22:15. Parece que está atrapado en una telaraña, incluso su capacidad de razonar se altera significativamente. Eso está lejos de ser amor verdadero, más bien se trata de un capricho enfermizo que resulta peligroso tanto para su equilibrio mental como para su experiencia espiritual. 4. Decide formalizar una relación equivocada. Versículo 7. A pesar de que sus padres lo han tratado de convencer de que está equivocado, él insiste en mantener la relación con la chica filistea. Él va a casarse y nadie lo va a impedir. Ni siquiera las advertencias de la palabra de Dios logran persuadirlo. Así que hace los arreglos necesarios para visitar a la familia de la novia y formalizar el futuro matrimonio. ¿Alguna vez has visto una historia similar? Yo ya he visto esta película varias veces. Muchos jóvenes piensan que su experiencia será diferente, que los adultos se equivocan, que todo el mundo está en su contra, que lo más importante son los sentimientos que dicen tener hacia su ser amado. Con muy escasas excepciones, el resultado casi siempre es el mismo: alejamiento de la iglesia, difícil experiencia matrimonial y naufragio de la fe. 5. Compromete su pacto. Ante la insistencia de casarse con la chica filistea, Sansón viola las reglas de su nazareato. A. Anda entre viñedos. Él no debía estar cerca de los viñedos, pero la premura por llegar a la casa de la novia lo conduce por los viñedos de Timnat. Para el joven hebreo, el nazareato ya no tiene tanta importancia. Ahora lo único que importa de su vida es su novia. B. Mata a un león, toca un cadáver. En el camino, un león ataca a Sansón. El joven logra someterlo y matarlo con sus propias manos. Pero lo peor fue que, al regresar, se acerca al cadáver del león y se lleva un panal de miel que unas abejas habían construido. Para colmo, invita a sus padres a comer de esa miel sin decirle su procedencia. C. Bebe alcohol el día de su boda. Sansón se acomoda a las costumbres filisteas y organiza un banquete al estilo cananeo. Jueces 14:10. En tales eventos no podía faltar el alcohol. 6. Ignora su debilidad. Todo el mundo la conocía menos él por las mujeres. El joven hebreo tiene un marcado gusto por las damas. Él es consciente de dicha condición, sin embargo, insiste en colocarse en situaciones comprometedoras en este aspecto. Sigue yendo a Timnat, a lugares donde dichas chicas que despiertan sus pasiones. Lo curioso es que sus propios rivales se dan cuenta de qué pata cojea. Más adelante se valdrán de dicha debilidad para golpearlo cuando sea el momento oportuno. 7. Prefiere dar lugar a la venganza en vez del arrepentimiento. Después del zafarrancho del día de su boda, incluyendo el famoso acertijo, el berrinche de su mujer y su ayuda a los acompañantes de Sansón para descifrarlo, el asesinato de 30 filisteos para quitarle sus vestiduras y pagar la apuesta, el novio sale furioso del banquete sin rumbo fijo. Días después regresa por su mujer, solo para enterarse de que su suegro se le ha entregado a otra persona. Lleno de ira, Sansón decide vengarse, así que captura a 300 zorras y les coloca teas en la cola, para luego soltarlas en los campos de cultivo filisteos. El joven hebreo disfruta viendo cómo se queman los campos de sus enemigos, pero ellos no se quedan tranquilos, y en venganza queman a su suegro y a su mujer. Menuda historia de odio. En ningún momento Sansón da lugar al arrepentimiento. No se pone a pensar en el grave error que está cometiendo al casarse con la chica filistea. Tampoco pide la conducción divina en sus acciones. Únicamente actúa por impulso, sin pensar en las consecuencias. ¿Cómo cultivar el dominio propio? Aprender a desarrollar el dominio propio es de vital importancia. Uno de los efectos más deplorables de la apostasía del Edén fue la pérdida de la facultad del dominio propio por parte del ser humano. Solo en la medida en que se recupere esta facultad puede haber verdadero progreso. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Acaso hay alguna fórmula secreta? Lee con atención el siguiente párrafo. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que al adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento, a la degradación de las facultades físicas,
Su éxito en esto envuelve la seducción al mal de todo nuestro ser. A menos de que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de nuestras naturalezas físicas acarrea ciertamente ruina y muerte. Vaya, de modo que el cuerpo es clave en eso del dominio propio. Sí, por eso Dios ha hecho provisión para que el cuerpo no gobierne la mente, sino que sea sometido por esta. El cuerpo tiene que ser bueno en su gestión. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer la voluntad, que a su vez ha de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. El ejercicio físico es un elemento muy importante para desarrollar el dominio propio. Después de varios meses de preparación, finalmente llegó el día de correr mi primera media maratón, la cual consiste en 21 kilómetros. Con todo, yo estaba un tanto temeroso porque creía que me había faltado un poco de entrenamiento. No obstante, a las 8 de la mañana estaba en la salida de los corredores, junto al Ángel de la Independencia de la Ciudad de México. La carrera se inició en el marco de una profunda emoción de los participantes. Comencé a correr en medio de muchos aplausos de familiares y amigos de corredores. Al principio se escuchaban los gritos de apoyo y palabras de ánimo que los propios deportistas se iban dando. Sin embargo, luego de que pasamos los 5 kilómetros ya no se oyeron más. Personalmente no sabía si lograría terminar toda la travesía, pero cuando pasé el kilómetro 10 me sentí muy bien y supe que lo lograría. Después del kilómetro 15 la situación empezó a volverse dramática. Varios corredores se fueron quedando en el camino a causa de lesiones, malestares o desánimo. Algunos simplemente no podían más. Me entremeció verlos caer de bruces para recibir ayuda médica. Pero conforme nos acercábamos a la meta se veía más gente que daba un enorme apoyo a los corredores. Fue entonces cuando llegué a la avenida Paseo de la Reforma y todo se volvió una fiesta. La gente aplaudía y animaba a los atletas. Seguí por Avenida Juárez para ver cada vez más gente. La llegada a la meta se convirtió en toda una proeza. Cuando crucé la meta levanté mis brazos al cielo y agradecí a Dios por haberme permitido terminar la competencia satisfactoriamente. Además de mejorar tu salud, el ejercicio te da disciplina, actitud positiva y por supuesto dominio propio. Por eso es importante practicarlo. Otro hábito muy bueno para desarrollar el dominio propio es la alimentación saludable. El control del apetito es necesario para crecer en la fe. A esto se le llama también temperancia, es decir, el uso sabio de lo bueno y la abstinencia total de lo malo. Dios quiso que Sansón fuera nazareo de por vida, precisamente para que desarrollara el dominio propio. Era muy importante que fuera un chico temperante, con todas sus pasiones y apetitos bajo control, ya que se le daría facultades físicas sobrenaturales. Lamentablemente, este joven no supo controlar sus impulsos y llegó a ser esclavo de sus propios gustos. La siguiente declaración lo dice muy claro. Físicamente fue Sansón el hombre más fuerte de la tierra, pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza fue uno de los más débiles. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalente de un carácter fuerte, pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que lo dominan a él.